Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas dantescos, ¿cómo están? Hoy en la Divina Comedia vamos a meternos en el cerebro. Sí, tal cual, pero no para complicarnos la vida, sino para entender una etapa que nos transforma a todos, la adolescencia. Y cada vez que hablamos de transformación, me resuena una frase de Jodorowsky: lo que duele al crecer no es la vida, es la resistencia. La adolescencia es eso, expansión y resistencia conviviendo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están los dantescos? En esta Divina Comedia, una vez más compartiendo información para la vida, para crecer, para la familia. Y bueno, hoy nos tocan los adolescentes y nos toca el lóbulo frontal. Y es un tema que es importante entender en esta sociedad, en este manicomio, como le digo yo, que estamos viviendo en un manicomio, pero es un manicomio que también tiene cosas bellísimas. Y para poder llegar a lo bellísimo necesitamos entender lo que es un poco más complejo, lo más difícil, lo cotidiano que tenemos que abordar y que bueno, en cada casa hay un adolescente y si no lo hay, hubo, y si no va a haber próximamente. Así que bueno, es importante que le dediquemos un poquito de tiempo. Y no vamos a hablar solo como padres o educadores, vamos a hablar como seres humanos tratando de entender por qué estos adolescentes sienten y viven tan intensamente, por qué a veces se equivocan tanto y por qué a veces esas equivocaciones realmente se convierten en tragedia. A veces un hecho externo abre una puerta que la ciencia no ve. Hoy vamos a ver cómo un accidente del siglo XIX cambió todo lo que sabemos sobre la personalidad. ¿De qué va esto, Ale? Sí, ese accidente realmente fue, digamos, podríamos llamarlo el punto de partida al estudio, porque en realidad fue el primero documentado. Seguro que no fue el primer accidente que tuvo que ver con el lóbulo frontal, pero sí el primero documentado. Y eso fue que abrió la puerta después a un montón de investigaciones. Y también hoy vamos a ver cómo esto del lóbulo frontal se conecta con el asesinato de Fernando Báez Sosa en Argentina. Si quieren saber más un poco de eso, hay una serie en Netflix que salió hace unos días y habla del caso. Son 3 capítulos donde explican, como siempre, las perspectivas diferentes. Sin duda que es un caso muy doloroso, pero nos obliga a pensar qué pasa con un cerebro joven cuando nadie lo acompaña. Porque en una situación siempre hay muchos más implicados de los que parece. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de eso también como para entrar en lo cotidiano con este tema que también es técnico, es biológico, ¿no? Parece que los adolescentes tienen un Ferrari emocional, pero con los frenos de una bicicleta. Y encima, los gurises creen que manejan mejor que nadie. Este exceso de confianza emocional es parte del combustible, pero también de los accidentes. Tal cual. Eh, un adolescente en realidad no tiene el cerebro terminado. Entonces, vamos a hablar del lóbulo frontal, especialmente de la corteza prefrontal, que es la última región del cerebro en madurar. Su desarrollo no termina en la adolescencia, sino que continúa varios años más. La pregunta es, ¿por qué tarda tanto? Y bueno, tarda porque la corteza prefrontal está asociada a funciones complejas, como por ejemplo el control de impulsos, la regulación emocional, la toma de decisiones, la planificación, la evaluación de consecuencias y las conductas sociales maduras. Entonces, estas capacidades se refinan progresivamente durante la adolescencia y sigue, o sea, refinándose en la adultez temprana. Y yo, en realidad, considero que esa refinación no termina nunca. Yo siempre cuento que para los indios cherokee, creo que eran los cherokees, ¿sí? Eh,
una persona era mayor de edad a los 50 años, así que imagínense los dantescos si no será esta capacidad, esta refinación progresiva larga, ¿no? De hecho, para los niños cherokee yo soy adolescente. Ya quisiera. Todavía no llegué a la edad adulta, estoy próxima. A ver si me cuelo ahí, a ver. Entonces, el lóbulo frontal, como hemos dicho en varias oportunidades en la Divina Comedia, es el jefe, es el director de la orquesta del cerebro. Ahí está lo que regula impulsos, la toma de decisiones, planificación, bueno, lo que ya dijimos, ¿no? La empatía profunda y la capacidad de prever consecuencias. Es decir, el freno, ¿no? Que tenemos. Ese freno que a veces esperamos como si viniera de fábrica, cuando en realidad se construye. Como dice Dispensa, no somos nuestro cerebro, sino quienes lo estamos entrenando a hacer. El adolescente todavía está construyendo ese entrenador interno, ¿no? Exacto. El adolescente está construyendo el freno, como dijiste hoy. Estamos con un Ferrari, pero sin frenos. Entonces, lo importante es saber y entender, sobre todo para los que tenemos o tuvimos hijos adolescentes, que ese freno termina de madurar entre los 22 y los 25 años. Y dicen que en algunos casos hasta los 27. En este caso nos referimos al freno, ¿no? Después, como dijimos hace un ratito, se sigue refinando, pero el freno es ahí, 22, 25 y en los peores casos 27 años. Bueno, todo ese entrenamiento, a ver cómo reconstruimos desde esos frenos de bicicleta, aproximarnos al Ferrari. Sí, durante la adolescencia el cerebro vive un proceso enorme de reorganización. Por un lado tenemos una poda sináptica. La poda sináptica, yo no sé si ustedes se imaginan las dendritas del cerebro. Imagínense una mano y los dedos serían las dendritas. Esas dendritas es como que conectaran con un montón de manos a través de los dedos. Y la poda sináptica hace que esas conexiones que ya no se usan se desconecten. Y después tenemos la mielinización, que es este otro proceso que hace que las fibras que conectan distintas áreas se recubren para transmitir más rápido y eficiente. Si nosotros pensamos en un cable que tiene bueno, el cobre, lo que sea adentro, la parte plástica que recubre ese cobre vendría a ser la mielinización. Entonces lo que hacen estas fibras van a conectar mejor y van a transmitir más rápido gracias a ese proceso de mielinización. Entonces, tenemos circuitos emocionales hiperreactivos. ¿Por qué? Porque el sistema límbico, que son las emociones, madura mucho antes que el prefrontal, que es la razón. Entonces, ¿cuál es el resultado en la adolescencia? El resultado tenemos, por un lado, emociones intensas y por el otro lado, tenemos poco freno, porque es justo lo que se está desarrollando. Por eso un adolescente siente primero y piensa después. Entonces, no se trata de un tema de voluntad, se trata de un tema de biología. Tal cual. O sea que podemos decir que lo que no sirve se suelta y lo que sirve se potencia. Sí, pero mientras pasa eso, el sistema emocional está full y el prefrontal no está listo aún. Por eso se siente primero y se piensa después. Entonces, vamos a repasar. Lóbulo frontal regula impulsos, planifica, evalúa consecuencias, toma decisiones, maneja la frustración, controla emociones y nos adapta socialmente. Entonces, ¿qué va a pasar si todavía está en construcción? En el caso de los adolescentes. La emoción va a ser más rápida que la razón. La impulsividad va a ganar tiempo de reacción. Los riesgos parecen muchísimos más atractivos. La frustración se siente mucho más fuerte y las decisiones son más cortas, son más inmediatas. Esto es lo que genera la falta de freno del que hablábamos, ¿no? Entonces, no es una falta, es un proceso natural y biológico que lleva determinado tiempo. No es mala conducta, no es testadurez, es un cerebro que aún no puede hacer lo que un adulto sí hace, bueno, o sí debería hacer, ¿no? También hay de todo en la viña del Señor.
¿Y cómo lo podemos explicar? Porque si no encontramos una metáfora clara, los padres escuchan todo esto y sienten que es pura teoría, pero en casa el que les grita es el hijo. Ya sé. Bueno, vamos a pensar esto de manera análoga con algo que no sea fácil de visualizar, que siempre es importante. Cuando vemos, entendemos. Entonces, vamos a imaginar el cerebro adolescente como una ciudad en plena renovación. Tenemos el centro antiguo de la ciudad, que son las emociones, los impulsos, la energía. Todo esto ya está funcionando a toda potencia. ¿Qué significa? Bueno, que en esta parte las luces se prenden con fuerza, las avenidas vibran con movimiento, las ferias explotan de vida. Esa parte ya tiene ritmo, ya tiene movimiento, ya tiene luz, está todo súper brillante ahí. Pero al ladito vamos a tener a los ingenieros que están construyendo un edificio más importante, un edificio que cobra suma importancia en esta ciudad, ¿no? Es el rascacielos del lóbulo frontal. En ese edificio eh, será el que le dé a la ciudad estas cositas. Le va a dar el orden, ese edificio le va a dar criterios, ese edificio le va a dar prioridades, perspectiva, estabilidad, visión a futuro, o sea que es un edificio necesario, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Este edificio va a estar rodeado de andamios, pisos que están faltando, hay obreros trabajando, se siente el martilleo interno. Es una construcción que no está terminada. Imagínense los dantescos cuando tenemos una construcción, toda la incomodidad que genera una construcción. O sea, el polvo, el ruido, los pedazos de cosas que caen, yo qué sé, es bastante desagradable. Entonces, mientras este edificio se completa, ¿qué es lo que va pasando? El tráfico se vuelve caótico. Las emociones pasan como tormentas de verano, o sea, pasan por donde quieren, por donde pueden. Las decisiones pueden cambiar de dirección en segundo. Es por acá, no, bueno, entonces voy por acá que es más fácil. Entonces hay días de claridad, hay días de niebla, pero bueno, en definitiva, no es que esté nada roto, no es que algo esté mal, es que está en construcción. Y así como nadie le va a gritar a un arquitecto porque una obra no está terminada, tampoco deberíamos exigirle a un adolescente que tenga la madurez de un adulto. Pero la realidad a veces este, no nos, no nos hace actuar como si supiéramos esto, por eso lo estamos explicando. Lo maravilloso es que una vez que el edificio se completa, por allá por los 22, por los 25, surge una ciudad más estable, más coherente, más consciente de sí misma. Pero mientras tanto, el rol como padre, como padres que todos tenemos, es sencillo y es enorme. Y es ser el faro que ilumina esa ciudad mientras se va construyendo. Hay que acompañar ese proceso. Hay que ser parte de esa construcción sin romperla, digamos, llamémosle así. Es como una semaforización emocional. Sí, Ahora, si el adulto es semáforo caótico, el chico va a cruzar en rojo. exacto, exacto. Hasta acá hablamos de teoría, pero hay una historia que parece de película. Phineas Gage. No sé si se Sí, pronuncia así, Ale. sí, yo tampoco sé si se pronuncia así, pero te quedó precioso. Phineas Gage. En 1848, Gage era capataz de obras ferroviarias. Y él sufre un accidente realmente increíble porque una barra de hierro le atraviesa el cráneo, entra por la mejilla y le sale por la parte superior, dañando obviamente su lóbulo frontal. Sorprendentemente no se muere, él se recupera físicamente, pudo hablar, caminar, recordar, pero algo cambió de manera profunda su personalidad. Sus conocidos dijeron que no era más el mismo gay. Se volvió irritable, vulgar, impaciente, irresponsable. Este caso resultó fundamental, fue una de las primeras evidencias, como contamos hoy, de que lesiones en el lóbulo frontal pueden alterar la personalidad
la toma de decisiones y el control emocional. Como decíamos hoy, este fue el primer caso documentado de una situación así, porque claro, todos pensaban, bueno, se lastima el cerebro, o no va a caminar o no se va a mover, pero todo eso funcionó, pero pasó lo que nadie esperaba, ¿no? Una persona que tenía en su lugar de trabajo una función de confianza, una persona responsable, etcétera, etcétera, con el tiempo vemos que cambia diametralmente su forma de funcionar, porque claro, ¿qué es lo que pierde? El freno, el famoso freno, lo que nos regula, ¿no? Entonces la ciencia, usando reconstrucciones craneales modernas, determinó que la lesión dañó parte de su corteza prefrontal y que sus cambios de conducta tenían que ver exactamente con esto. Es impresionante. Y sobrevivió. Y de hecho, no sé si lo vas a contar más adelante. Creo que a raíz de esto es que hay una etapa donde los médicos empiezan a hacer lobotomías o pequeñas incisiones para modificar el comportamiento de la gente agresiva. No sé si te spoileé. No, no, en realidad de esto creo que hablamos en uno de los primeros capítulos, cuando se le llamó la terapia limpia parabrisas, que lo hacían con un bisturí, metían por el ojo. No, no, Sí, ta. vamos a no entrar en detalles. El lobotomóvil le llamaron en aquellos años en Estados Unidos. Entonces vos querías si te hacían una lobotomía como quien, Ahora lo hacemos digital. sí, tal cual. Hoy las lobotomías son digitales porque el celular y está haciendo eso, ¿no? Pero bueno, antes era como quien venite al lobotomóvil que te aplicamos una lobotomía. No, no, es insólito. Las cosas que se dan en este mundo son increíbles. Pero bueno, en cuanto a Phineas Cage, podemos decir que bueno, que caminó, que habló, pero en definitiva su personalidad cambió completamente. De responsable pasó a impulsivo, grosero, incapaz de planificar, seguía vivo, pero su regulación había muerto. Murió su freno, ¿no? Y bueno, Podemos decir que el lóbulo frontal no es un adorno, es nuestra ética. Nuestro freno interno, nuestro no, cuando alrededor todo grita sí. Y eso es un adolescente todavía que no está afianzado, ¿no? realmente es nuestro límite interno. Nos hace humanos, pero con consecuencias. El lóbulo frontal es una herramienta maravillosa para justamente conducirnos en esta realidad. Entonces, ¿qué nos enseña el caso de este hombre, no? Que el lóbulo frontal no es decorativo, es estructural y que funcionalmente es esencial para lo que nosotros tradicionalmente llamamos personalidad, porque tiene que ver con la ética, tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con la programación a futuro, etcétera, ¿no? Si esa zona sufre un daño, la persona puede seguir viviendo físicamente, pero la versión interna de sí mismo va a cambiar drásticamente. Vamos al caso de Fernando Báez, un joven de 18 años asesinado brutalmente por un grupo de rugby. Todos jóvenes también. ¿Qué podemos entender del lóbulo frontal? Bueno, vamos por partes, dijo Jack. Esto pasó en el 2020, antes de la pandemia. Vamos a charlar acá un poco de eso, pero vamos a hacer un poquito de spoiler, así que ta. Estuvo en las noticias. Yo vi las noticias cuando salió el caso y, y bueno, realmente me impactó, por eso le di seguimiento durante todo el tiempo que se habló del tema. Lo que es seguro con respecto al lóbulo frontal es que ninguno de los participantes tenía el cerebro completo. Es decir, eso no hace que los perpetradores sean inocentes, pero sí explica que la empatía estaba inmadura, que la capacidad de frenar impulsos no estaba consolidada y que la toma de decisiones se volvió colectiva y diluida en el grupo. El peligro de la patota. Si lo hacemos todos, no soy yo. Esa disolución del yo en el grupo es tremenda. Es como si cada uno entregara su lóbulo frontal al líder emocional del momento.
Exacto, cuando el prefrontal está en desarrollo, el grupo puede convertirse en cerebro sustituto. Y sin adultos presentes, sin límites previos, el grupo manda. Por eso es tan importante en la adolescencia la participación de los adultos como semáforos, como hablamos hace un rato. Y ahí se mezcla otra cosa, ¿no? Se mezcla todo, el racismo, la violencia simbólica, el poder físico. Sí, el prefrontal inmaduro no va a discriminar consecuencias éticas si el entorno refuerza la violencia como identidad. Y bueno, y así fue en este caso, ¿no? Nadie los educó a detenerse, nadie fue su semáforo, ni siquiera todas las personas alrededor. Esto es increíble, realmente, es tremendo. Qué tremendo cruce entre ciencia, historia y realidad social. Si no transformamos este conocimiento en acción, solo se queda en un dato más. Y la adolescencia no necesita datos, necesita adultos presentes. ¿Qué queremos que la gente se lleve de todo esto, algo? Bueno, eh, primero voy a comentar algo con respecto a ese caso y antes de transmitir las ideas que siguen. Aquí se da una situación en que 8 rugbyers lastiman hasta tal punto que le dan muerte a Fernando, ¿no? Esta historia se convirtió en una historia de carácter público, nacional y yo te diría que hasta mundial, porque por lo menos en el Mercosur fue una noticia que trascendió. Y si bien estos cerebros, como dijimos, son cerebros que no están terminados, que actúan en grupo, que pasan cosas, a mí me llamó muchísimo la atención la sentencia, porque en la sentencia hubieron, de los 8, hubieron 5 cadenas perpetuas y 3 que fueron condenados a 5 años. La opinión pública decía que si no era cadena perpetua no era justicia. Entonces pasamos de tener un muerto a tener un total de 6, el que literalmente murió y los 5 chicos a los que les dieron cadena perpetua. Em, yo creo que entendiendo, obviamente que nadie puede volver de la muerte, eso es un hecho así, y que obviamente, cuando yo leí la noticia, cuando la fui siguiendo, yo pensaba, no quisiera estar en la piel de esos padres que además este chico era hijo único, lo cual lo hace tremendamente complejo y duro de sostener. Lo cierto es que, no hay oportunidad de reivindicación. La justicia está bien, hay que pagar por algo que no estuvo bien. Pero ahí no había necesidad de 5 muertos, no había necesidad de 5 cadenas perpetuas como yo lo veo, ¿no? Sí está bien que se tomen medidas y que la persona pueda volver a entender cosas, más en función de lo que estamos explicando, y es que esos cerebros no estaban completos. Pero fue interesante porque, eh, a mí me surge hacer este capítulo de la Divina Comedia, porque cuando salió esta esta serie de 3 capítulos en Netflix, la vi porque me interesaba ver la actitud y la opinión y cómo eran los padres de estos chicos que hicieron esta bestialidad, ¿no? Y me llamó la atención uno de los padres dice: "Yo sé que mis hijos son inocentes", y a mí ello me llamó poderosamente la atención, porque tenemos acá un padre que ante un montón de evidencia, una evidencia tan contundente como la muerte, para empezar, siguiendo filmaciones, ¿cómo no asume esa realidad? Entonces, que los padres no terminen de asumir el hecho ya me dice por qué los hijos llegaron a ese final. Entonces, a veces la inmadurez de los adolescentes paga la cuenta de lo que los padres no hicieron o hicieron mal, ¿no? Por supuesto que sin intención,
Por supuesto que nadie quiere que un hijo termine así, nadie quiere que un hijo cargue con la muerte de otro, eso es tremendo también. Ni hablar del muchacho que perdió la vida en estas circunstancias. Pero bueno, siempre entiendo que detrás de un hecho hay un montón de otras informaciones que están haciendo que el hecho se consolide. Nosotros no somos solo nosotros, somos un montón de historias que están antes, somos un montón de asuntos sin resolver. Eh, entonces, bueno, por eso quería hacer esta aclaración con respecto a este caso que me parecía importante, a la luz de de lo que acabamos de explicar, que es que el lóbulo frontal no está terminado y que ni que hablar, aún estando terminado, cuando las personas actúan en grupo, funcionan de manera diferente a como lo harían estando solas. Y eso también tiene que ver con las neuronas espejo. Pero bueno, otro tema. Con respecto a las tres ideas, quiero compartir que es importante la empatía y la paciencia con los adolescentes. Entender que muchas de sus decisiones explosivas o irracionales tienen base biológica. No es una excusa para la violencia, pero sí una invitación a acompañar con conciencia y a detener procesos que generalmente muestran evidencias antes, como dice como dice la Kabbalah, nada es de repente. No es que de repente mataste a uno, de repente se dieron un montón de actos de violencia antes que pasaste por alto. Para eso son los papás, para poner frenos cuando hay situaciones que son reincidentes. Está claro, también lo deja claro la serie, que estos chicos no tuvieron esos frenos. Por lo menos no se muestra ahí. Después, la importancia del acompañamiento adulto. No basta con ser mayores de edad para que estén listos. Los adolescentes necesitan contención, necesitan límites, necesitan diálogo, necesitan referentes morales y emocionales. Y eso es lo que en esta sociedad más está faltando. Los referentes, si hablamos muchas veces del mundo de la música, si hablamos del mundo de lo que sea, los referentes y particularmente en lo que tiene que ver con la violencia están quedando pocos. No quedan ni en el mundo de la política, porque los políticos vuelta y vuelta también tienen actitudes que pretenden arreglar a golpes, el mundo del fútbol ni que hablar, bueno, etcétera, ¿no? Por eso necesitamos referenciar, aunque sea no sé, con algún líder que haya existido antes. No sé si necesitan utilizar a Gandhi, utilicen a Gandhi, un ejemplo maravilloso de no violencia para lograr cosas grandes. Lo que sea, ¿no? Pero necesitamos eso, referentes morales y emocionales para funcionar. Y después, lo otro tiene que ver con la responsabilidad social, como comunidad, como familia, las instituciones también, las escuelas, los clubes, el Estado. Tenemos que reconocer que el desarrollo cerebral no es un tema aislado de neurociencia, sino que está conectado con la justicia, con la educación y con la cultura. Nosotros necesitamos entender que nuestro cerebro es nuestra herramienta para la vida. Es el único órgano que no se puede trasplantar y tenemos que tomar responsabilidad sobre nuestros actos, sobre nuestra manera de percibir y nutrir los hechos de violencia que en esta sociedad lamentablemente están siendo el común denominador de un montón de circunstancias y un montón de cosas y en un montón de planos. Así que bueno, básicamente quería transmitir eso y bueno, a los papás decirles que lo importante es la coherencia, no la perfección, que los adolescentes observan más lo que hacemos que lo que decimos, que los límites tienen que ser firmes sin un castigo emocional, los límites son una forma de amor, no una forma de control, que la paciencia para tolerar la montaña rusa es fundamental. Un cerebro que se está formando está siendo cableado de nuevo y eso genera un montón de hoy sí, mañana no, y te digo esto y mañana te digo lo otro. Entonces, también necesitamos adultos que regulen cuando ellos no se pueden regular. En esta etapa los padres funcionan como un lóbulo frontal externo.
Y después la validación, que no significa estar de acuerdo con ellos, sino mostrar que entendemos su forma de ver lo que están viendo. Pero es como decir, yo lo veo así. Entonces, entender que los hijos, los adolescentes no se portan así porque quieran, se portan así porque todavía no pueden portarse de manera distinta, no tienen ese freno. Están en obra y cada uno de nosotros somos el adulto que sostiene el andamiaje mientras este hijo, este adolescente construye su autonomía. Como dice Jodorowsky, el árbol no juzga su semilla, la sostiene hasta que puede sostenerse sola. Eso somos, sostén, marco, referencia. Y como decía Sane, somos parte de la obra, somos andamios. Exacto, y educar no es reprimir, es poner semáforos, acompañar la obra hasta que el cerebro pueda realmente tomar las riendas. Así que bueno, hasta aquí por hoy con este asunto. Gracias por acompañarnos en este viaje por la mente y por la vida. Ojalá lo que escuchamos hoy nos haga mirar a los chicos, a nuestros adolescentes con más presencia, más límites amorosos, porque el amor también frena, se necesita orden para crecer. Y la adolescencia es justamente eso, amor con orden. Y bueno, porque mientras el cerebro está en construcción, el adulto no es el juez, también es el arquitecto. Hasta la próxima, queridos dantescos. Nos vemos en el próximo capítulo de La Divina Comedia. Abrazo grande para todos. Abrazo, gente. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.